Bien, amigos de BPI, establecemos este contacto en vivo y directo desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. En esta oportunidad, pues tenemos en nuestras pantallas a Samuel Prado, director ejecutivo audiovisual del proyecto la Butaca Inglesa, que se prevé se estrene el fin de semana en Caracas a través de distintas plataformas en redes sociales. Y también a mi lado Joaquín Ortega, él es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, quien es el host principal de este proyecto audiovisual liderado por Samuel Prado. Vamos a conversar en esta oportunidad con Joaquín Ortega, aprovechando que tenemos aquí su presencia para hacer un análisis de esta situación, esta coyuntura política que atraviesa actualmente Venezuela. Para ponerlos en contexto, el pasado 23 de enero el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó ante una multitud de caraqueños como presidente encargado de la República de Venezuela, invocando el artículo 233 de la Constitución y 350 de la Carta Magna. Ya desde ese 23 de enero hasta el día de hoy, 14 de febrero, pues se han hecho varias gestiones a través de la figura de Juan Guaidó y hay reacciones por parte de la gestión de Nicolás Maduro. ¿Qué lectura le puede dar Joaquín Ortega a esta situación actual en la crisis política que atraviesa Venezuela? Bueno, gracias por la invitación. Esta es una opinión politológica distinta de lo que vamos a hacer en la Butaca Inglesa. Pero efectivamente el poder político se vale de muchos marcos, el marco constitucional, el marco ético, el marco narrativo para justificar su trascendencia y su existencia. Entonces estamos viviendo en Venezuela una suerte de ficción política con barniz constitucional. Tenemos dos fuerzas encontradas, representadas una por las fuerzas del gobierno, otras por las fuerzas de la oposición, que se baten por el poder político y tienen que tratar de convencer a la mayor cantidad de personas, nacional e internacionalmente. Eso es, digamos, uno de los puntos clave. Lamentablemente ya la realidad política venezolana no es una realidad política que se discuta en Venezuela, sino que es tutelada desde afuera, desde el año 2002, que la alta globalización toma a Venezuela por asalto, China, Rusia, Cuba, Irán. Es inevitable que llegáramos a este punto en donde la comunidad internacional iba a resolver problemas que debimos haber resuelto los venezolanos. Ese es uno de los puntos clave. Y otro punto interesante también que está ocurriendo en términos geopolíticos es que hay que ver mucho tanto los despliegues militares como la propia puesta en escena. La política también es una puesta en escena y les invito a que revisen algunos textos que retoman estos temas, ¿no? Hay muchos autores que hablan de Donald Trump como una suerte de líder del kabuki of war, hace una suerte de teatro kabuki de la guerra. Entonces, bueno, hay mucho más en The Art of Deal, en sus libros de hacer negocios, que digamos que el príncipe de Maquiavelo, que mismo Thomas Hobbes, para entender el mundo político que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Pero efectivamente es una lucha de poder que necesita una narrativa que conquiste a las personas. Cuando digo narrativa es algo que sea verosímil, aunque no sea verdadero. Ahora, frente a estas acciones políticas que se han ejercido de parte y parte, de bando y bando, ¿se podría considerar que entonces se estaría actuando de manera política y no jurídica? Efectivamente, de hecho lo constitucional es posterior a lo jurídico, a lo mejor no les gustan mucho los abogados, pero así es básicamente la vida real, y las constituciones son acuerdos, son pactos, en la medida en que la sociedad se pone de acuerdo con aquellas personas que los van a proteger, tienes un pacto. Si yo llego a un acuerdo con el Leviatán o llego a un acuerdo con las personas que supuestamente van a defenderme y esa persona que va a defenderme no lo hace, yo como pueblo puedo romper con la Constitución. Es decir, técnicamente cuando un líder político o un pacto constitucional no te garantiza la vida, ya tú puedes romper técnicamente, no solamente en términos jurídicos y éticos, sino en términos reales. Ahondando sobre el tema de la ayuda humanitaria, ¿qué lectura se le podría dar a nivel político esta solicitud de ayuda humanitaria que se espera pues entre? Ahora, lo que no está claro, ¿cómo va a entrar esa ayuda humanitaria? Si será por la fuerza, será pues mediante negociación. ¿Qué lectura se le da a nivel político? Creo que lo más interesante de la crisis humanitaria es que permite ver que estamos justamente en un momento terrible técnicamente de una suerte de genocidio por programación. Entonces, el hecho de negar al principio desde las fuerzas del gobierno, decir que no había crisis humanitaria y después decir que van a aceptar ayuda internacional de China y de Cuba, pone en evidencia que efectivamente seguimos en una crisis. Literalmente lo que ocurre en Venezuela es que hay una visión autoritaria, entonces lo que tú tenías antes normalmente ahora te lo impiden para obtenerlo. Entonces, bueno, no hay nada más evidente que tanto los comunismos como los fascismos actúan igual de la manera totalitaria. La crisis humanitaria, mientras más se visibilice, mejor para la verdad, peor para el gobierno.
¿Qué avisora a nivel político usted como politólogo? Es difícil prever lo que pueda ocurrir en los próximos días, pero efectivamente no menos de 3 meses de una suerte de tira y encoge político, diplomático. Hay muchas versiones y muchas opciones que pueden tomar los gobiernos internacionales, pero efectivamente en nuestro caso siento que Venezuela le ocurre a esos pequeños niños que cuando los padres pelean, los niños son los que sufren. Bueno, así estamos nosotros. Creo que vamos a pasar una larga travesía en el desierto mientras llega la cordialidad y la racionalidad una vez más a las clases políticas venezolanas que nunca han estado a la altura del problema que vive Venezuela. Durante esa larga travesía se podría hablar de una negociación como clave. Posiblemente esas negociaciones vienen, pero como decía Hobbes, palabras más, palabras menos, pactos sin espadas son simplemente palabras. Así que aquí creo que hay una muestra de músculo y también una muestra, vamos a decirlo así, en lenguaje del siglo XIX, de muchos mosquetes, quiénes tienen más mosquetes y quiénes no. Bueno, este es el análisis de Joaquín Ortega, él es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido una lectura breve sobre la coyuntura política que atraviesa nuestro país y en su proyecto audiovisual que se prevé ya sea impulsado en redes sociales el próximo sábado, tenemos entendido. También hace un análisis sobre la teoría política, teoría de la conspiración, y sobre eso quisiera que nos hablara un poco Samuel Prado, quien es el director encargado audiovisual de este proyecto denominado La Butaca Inglesa. Se prevé entonces para este sábado que se lance al público este proyecto de la mano con Ortega, el politólogo. Cuéntanos un poco más sobre eso, detalles. Bueno, el sábado comienza este proyecto. Este proyecto obviamente necesitamos un politólogo que nos hablara, que nos explicara y que nos desmontara esa falsedad, esas mentiras que los gobiernos y el poder nos dice a diario. Eso básicamente es lo que estamos armando y lo que estamos haciendo aquí. Es herramientas para entender un poco más lo que nos ocurre día a día y cómo nos tratan de manipular. Porque básicamente todas las sociedades tienen un control y eso es lo que nosotros como ciudadanos vivimos. Un poco es entender lo que nos están haciendo y cómo nos lo están haciendo. Obviamente aquí Joaquín lo desmonta con su lenguaje y con su entendimiento de la política. Y él te puede hablar un poquito también de esa parte, de la parte política, de desmontar las mentiras que nos dicen a diario. La invitación entonces para los venezolanos será impulsado este proyecto a través de las redes sociales el próximo sábado. ¿A qué hora? Más detalles sobre esto. El sábado a partir de las 6 de la tarde va a empezar un streaming en nuestras redes sociales, que todas son La Butaca Inglesa, menos en Twitter, que es solamente Butaca Inglesa. Ahí vamos a hacer el lanzamiento en público, como la presentación en sociedad, y bueno, y presentaremos el primer programa. Semanalmente va a haber un programa, un tema nuevo. También vamos a tener una plataforma de foro para que la gente pueda alimentar un poco ya la información que nosotros estamos dando y se cree esa retroalimentación entre la información que nosotros damos y la información que nos puede proporcionar el público. Y también una vez al mes se harán streaming de estos foros en vivo que se harán en el Teatro Bar. Bien, era Samuel Prado, el director audiovisual de este proyecto de análisis político, de teoría política, que estará encabezado por el politólogo Joaquín Ortega, quien aprovechamos también otra oportunidad para ahondar y detallar sobre este proyecto. Se prevé que se inaugure para este sábado. No solo se analizará y se le dará lectura a la coyuntura, al contexto político venezolano, también fuera de nuestras fronteras. ¿Qué es lo que podría adelantarnos sobre esto? Así es, bueno, La Butaca Inglesa es un programa de entretenimiento que se vale, por supuesto, de todas estas crisis, de todas estas medias verdades y estas falsas opciones que nos dan a la hora de elegir a los ciudadanos, pero tiene muchísimo de esa búsqueda. Pues tratamos de ver un poco cómo es el panorama de las sociedades secretas que se han puesto mucho de moda, vemos mucho cómo la ciencia ficción ha de alguna manera prefigurado lo que ocurre en la ciencia actual, tratamos de ver esas grandes historias que conectan a, vamos a decirlo así, a países que en el primer momento parecieran que no están relacionados. Pensemos en Polonia, pensemos en Indonesia, pensemos en las grandes conspiraciones españolas o latinoamericanas que son tan viejas como las llamadas fake news, que no es más que propaganda en un nuevo contexto. Bien, bueno, era en palabras de Joaquín Ortega, politólogo, quien se espera que para este sábado lance junto a Samuel Prado, director audiovisual
de La Butaca Inglesa, este proyecto a través de redes sociales donde se analice la teoría de conspiración mundial y teorías políticas en todos los países del mundo. Con esta información nosotros despedimos el pase desde Caracas, Venezuela. Los invitamos a seguir con nuestra programación a través de BPI TV. Quienes habló, Gregory Jaimes. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.